y le dice a la iglesia: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y es que a veces las preocupaciones nos hacen quitar la mirada del Señor. La iglesia estaba enfrentando a los falsos. Y mire, hermano, no nos entretengamos tanto en todo lo que dicen las redes sociales. Eso quita tiempo. Eso quita mucho tiempo. Estar enfocado tanto en lo que están diciendo las redes sociales ahora. Puede uno hacerlo, pero en cierta medida. No sé si me está entendiendo. Pero pasarse horas y horas y horas. Dice la Escritura que donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. ¿Sí o no lo dice la palabra? Lo dice. Por eso es que cuando el Señor ve que estamos meditando tanto en una situación, nos está preocupando otra cosa, hermano, nuestro amor hacia Él ya está cambiando. Porque ya estamos desconfiando de Él. Amén. Ya ese gozo con el que nosotros, hermano, buscábamos su presencia, ya no está. Porque hay cosas que han opacado. Amén, bendito sea Cristo Jesús. Y la Biblia nos dice que el Señor, una de las cosas que manda es amar a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Amén. Así debemos de amar a Dios. Y yo sé que si yo preguntara si alguien ama a Dios con todo su corazón, muchos pudiéramos decir que sí. Muchos pudiéramos decir que sí. Pero es probable que haya algo más grande que Dios en nuestro corazón. Es probable. ¿Y sabe cómo se da cuenta usted? En las cosas que le damos más prioridad. Ahí es donde nos damos cuenta que no es Dios el que está por encima de todas las cosas en nuestra vida, sino que hay cosas que están más por encima de Dios en nuestra vida. Yo voy a ir terminando, hermano. Voy a ir terminando con lo que el Señor le dice en el versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda por tanto de dónde has caído. Esto es a la iglesia de Éfeso. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y hace unos días yo recuerdo que compartí algo con los hermanos y les decía que cuando nosotros hablamos de prosperar es pasar de una condición mala a una mejor, o de una mejor a una mucho mejor. Eso es prosperar. Pero la iglesia no estaba prosperando. La iglesia de Éfeso no estaba prosperando. El Señor dice: recuerda de dónde has caído. Has cambiado, tu situación ha cambiado, pero no para bien, porque has caído. No has crecido más. No tienes una mejor comunión conmigo, sino que has caído. Pero sabe una cosa, amado hermano, y esto es importante para nosotros, porque cuando el Señor pide que recuerde la posición en la que estuvo aquella iglesia, yo creo que eso puede aplicar para nosotros y que recordemos cómo fue nuestro inicio en los caminos del Señor. Déjeme le comparto. Mi experiencia personal fue gloriosa, muy gloriosa. La experiencia que yo tuve en mis primeros días en los caminos del Señor. Y yo puedo recordarme de lo que el Señor estaba haciendo en mi vida, cómo me tocaba el Señor. Yo me puedo recordar de eso. Yo me puedo recordar, y todo eso fue glorioso. Hermano, no hay nada que se pueda comparar a lo que el Señor estaba haciendo en mis primeros días de caminar en el Señor. Y yo estoy consciente de que hay muchos que dicen que hay una etapa en la que uno permanece en su primer amor y que después comienza uno a menguar. Eso es un engaño. Esa es una mentira. Mire, tanto es así que el Señor le está diciendo a la iglesia: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. O sea que el primer amor siempre debe de estar en nosotros. Ese fervor hacia Él, ese amor hacia Él, esa dedicación para Él debe de ser, hermanos, todos los días de nuestra vida, cada minuto, cada segundo, toda nuestra existencia debe ser entregada a Él.
Cuando nosotros oímos lo que el Señor le dice a esta iglesia, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete, es porque el Señor todavía le estaba dando una oportunidad. ¿Sabe? Hay momentos cuando ya la oportunidad se va. Llega un momento en que el Señor ya no da más oportunidades. Así es, aleluya. Y no necesariamente, amado hermano, no necesariamente tiene que ser solamente porque llega la muerte. Yo he escuchado testimonio de personas que aún estando en vida ya sabían que el Señor ya no tenía más misericordia para ellos. Pero no fue de un día a otro, sino que la persona cayó y luego el Señor tuvo misericordia, volvió a caer. El Señor tuvo otra vez misericordia, volvió, hermano, a caer después de que el Señor lo restauró. Y llegó el momento cuando el Señor dijo, no, este está jugando. O sea, y el Señor sabe, pero el Señor, hermano, muestra su misericordia. Amén. Y la persona cuando quiso recapacitar, ya no hubo tiempo. Le pegó una enfermedad, hermano, terrible y la persona murió. ¿Sabe? Eso mismo le pasó a Sansón. Sí. Estuvo jugando. ¿Sí o no? Amén. Estuvo jugando, hermano, con las cosas que Dios le había dado. Y llegó el momento cuando, hermano, el Señor lo entregó en manos de los enemigos. Tanto está jugando con el enemigo y yo lo voy a entregar. Sí, amén. Y hermano, el Señor quitó el espíritu de sobre Sansón. Y encontramos, hermano, que en esto que el Señor le dice, recuerda por tanto dónde has ido y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. No es que haya una época en la que nosotros estuvimos bien para con Dios y que vivimos en el primer amor. El Señor quiere que hoy recordemos de dónde hemos caído. Yo me recuerdo, hermano. Y mire, la iglesia todavía estaba en las manos de Dios. Sí, amén. Todavía el Señor la tenía en sus manos. Amén. Pero era el tiempo de que el Señor le estaba, hermano, exhortando a que ya no siguiera. Mire, llega un momento en que uno va cayendo y va cayendo que ya no hay vuelta atrás. Pero mientras se pueda, tenemos que recapacitar de dónde hemos caído y arrepentirnos. La única, hermano, el único remedio para volver a estar en el lugar donde hemos estado desde donde estuvimos en el principio, ese mismo gozo, ese fervor, esa pasión por las cosas del Señor, es arrepintiéndonos de haber descuidado lo que el Señor hizo en nosotros. El día de ayer estaba yo en mi casa y estaba estudiando precisamente ese versículo. Y hermano, yo comencé a sentir algo dentro de mí, algo dentro de mi corazón, comencé a sentir, cerré la Biblia, cerré el libro, cerré todo. Y me postré, apagué la luz y me dice, ¿por qué vas a hacer? Le dije, voy a orar un momento allá en la sala. Me puse de rodillas en la sala y comencé, hermano, no pedí nada. Todo lo que le estaba diciendo, Señor, perdóname. Porque yo sé mi principio. Yo sé lo que usted hizo por mí. Yo sé el gozo que yo tenía. Y no le hablo, hermano, de que hoy yo esté caído, pero hay que volver nuevamente a ese deseo como teníamos, ese fervor. Pero ¿sabe una cosa? Y me la pasé pidiéndole perdón a Dios. Y perdóname, Señor, porque he sido un descuidado. Perdóname, Señor, porque tal vez yo he tenido en poco lo que usted ha hecho en mi vida y lo que ha hecho por mí. Y perdóname, y perdóname, y perdóname, hermano, porque entendí que la única manera de volver a estar donde el Señor quiere que estemos es arrepintiéndonos. Pero ¿sabe? Nadie, absolutamente nadie puede pensar en volver al lugar de donde ha caído si no ha estado primero de pie. Y para estar, hermano, para haber caído, y estamos hablando de la vida espiritual, del descuido espiritual, para haber caído primero hay que haber nacido de nuevo. Eso es lo primero. Y si hay alguien en esta tarde que no ha sentido, que dice, ¿qué será? ¿Qué será ese primer amor? Es porque no ha nacido de nuevo. Si hay alguien hoy aquí que no sabe lo que es ese primer amor, es porque no ha nacido de nuevo y el Señor quiere darle vida hoy. Amén.
Dios quiere darle vida hoy. Hermano, mire, yo le voy a pedir esto. Si usted puede meditar un momento, y si usted sabe lo que es el primer amor y no lo siente hoy, entonces se puede arrepentir. Pero si no sabe lo que es ese primer, ¿de qué hablará? ¿Qué quiere decir ese primer amor? ¿Cómo es que hay que andar en ese primer amor? Si no sabe, es porque no ha nacido de nuevo. Porque nunca ha experimentado el nuevo nacimiento que Dios quiere dárselo hoy. Amén, aleluya. Solamente el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido esa experiencia con el Señor, sabe de lo que yo le estoy hablando en el día de hoy. Sí, Señor. Mire, hermano, a esta iglesia el Señor le habló a buen tiempo, lo alertó. Dice el capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. A esta iglesia el Señor le habló a buen tiempo y le hizo una exhortación y le dijo: mira, si tú no te pones bien, si tú no reconsideras el estado de donde has caído y te arrepientes, yo voy a quitar tu candelero de su lugar. Amén. Esa iglesia, estuve observando yo unos mapas y vi que la iglesia de Éfeso estaba, hermano, en la costa del mar. Era un puerto. Y es probable que haya tenido, hermano, alguna forma, alguna manera de dirigir las embarcaciones. Estaba en lo que era la orilla del mar. De manera que había quienes se podían guiar por la luz que había en aquella iglesia para llegar a tierra firme, las embarcaciones. Y lo que el Señor le dice para ilustrarles a ellos: si yo quito tu candelero de su lugar, las embarcaciones van a estar perdidas. Pero hablando en sentido espiritual, si yo quito tu candelero, las almas van a estar divagando. Sí. Y todo porque no quisiste arrepentirte. Sí, amén, aleluya. Bueno, todas estas 7 iglesias están en el Asia Menor, las 7. Amén. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, 7 iglesias que se encontraban en el Asia Menor. ¿Qué es lo importante que yo quiero que usted se lleve en esta noche, en esta tarde? Esa parte, hermano, esa parte donde estaban estas 7 iglesias, dentro de las escrituras se nos habla de que esa fue un área muy importante para el desarrollo, para el avance del evangelio. Para el avance del evangelio. Y muy importante dentro de algunos otros temas. Por ejemplo, allí lo que es hoy Turquía, Asia Menor, donde estaban estas 7 iglesias, actualmente es Turquía. En ese lugar, algunos historiadores, yo ya voy terminando, algunos historiadores dicen que ahí en esa área es muy probable que se haya encontrado el jardín del Edén. Tomando ciertas referencias bíblicas, ubican y lo han tratado de buscarlo y no lo hallan. ¿Por qué? Porque el Señor dice que puso ángeles que, hermanos, con espadas para que no volvieran a entrar nadie ahí. Sí, amén. ¿Sí o no? Amén. Ahora, quiero que escuche esto, y esto es lo que yo más quiero que se lleve. Algunos historiadores dicen que ahí se encontraba el jardín del Edén. Amén. Pero encontramos otra referencia a esa tierra, a esa área geográfica, y es que cuando después del diluvio, cuando las aguas fueron decreciendo, la Biblia dice que el arca de Noé reposó sobre los montes de Ararat, que es la actual Turquía. Escuche bien, las 7 iglesias se encontraban en esa área, y esto es muy importante. Pero también la Biblia nos dice
que en esa área geográfica, de ahí era Pablo y también era Timoteo. Pablo era de Tarso. Tarso era una ciudad que se encontraba en Turquía. Y hermano, y sabemos también que Timoteo era de Listra, de Asia Menor, de ahí de Turquía. De manera que nosotros comenzamos a ver que, hermano, en el desarrollo, en el avance del evangelio, esa tierra fue, hermano, muy importante. Ya había iglesias, era algo, hermano, extraordinario. Extraordinario. Dice la escritura también, y para ello voy a poner los lentes. Amén. En Hechos capítulo 11, versículo 26, se nos dice, se nos habla de una iglesia que se encontraba en Antioquía. Y dice que en aquella iglesia que se encontraba en Antioquía fue donde por primera vez a los que seguían a Cristo se les llamó, ¿cómo? Cristianos. No fue en Jerusalén, sino que fue en Antioquía. Y Antioquía era una ciudad que se encontraba en Asia Menor, en Turquía, donde estaban estas 7 iglesias. Y usted dice, y ha de decir, ¿y por qué tanta información de esa? Ahorita se lo voy a decir. Pero no solo eso, sino que en aquel territorio, nosotros sabemos, hermano, que Pablo fue quien llevó el evangelio por todos los lugares. Los 3 viajes misioneros de Pablo los hizo exactamente en esta tierra, donde él, hermano, llenó del evangelio todos los lugares. Y dice la escritura en Hechos capítulo 19, donde ahí en Hechos 19 se nos habla de cómo el mover del Espíritu se dio en aquella área geográfica. Dice la Biblia que traían los paños, los delantales, amén, y luego los llevaban a los enfermos y los enfermos eran sanados. Mientras que Pablo estaba en aquellos lugares, dice la Biblia que venían los endemoniados, traían los endemoniados y eran libertados. Venían, hermano, aún los brujos, los hechiceros. Dice que llegaban al oír el mensaje del evangelio de Jesucristo. Llegaban trayendo los libros para que fueran quemados. El poder del Espíritu Santo obró en todo ese territorio de una manera especial. Pero sabe usted que siempre cuando hay un pueblo que se levanta para hacer la obra de Dios, también se va a levantar el enemigo. Y el Señor le estaba diciendo a esta iglesia, eso que está sufriendo esos falsos apóstoles, es porque hay una obra grande que se está haciendo aquí. Yo estoy con ustedes y el Señor va a hacer cosas grandes. El Señor iba a hacer cosas grandes, pero para ello el Señor se vale de un pueblo fiel. Ahora, en la actual Turquía, donde el Espíritu Santo se movió, donde Pablo hizo sus 3 viajes misioneros, donde plantó iglesias, donde el Señor, hermano, envió esta carta de Apocalipsis, alertando a la iglesia, especialmente ahora que estamos hablando de la de Éfeso. Ahí en ese territorio se dice que hay una población de 76 a 78 millones de personas. Y preste atención. De esos 76 o 78 millones de personas, se cuentan 5,000 cristianos. 5,000 cristianos. El 99.8% son musulmanes. El 99.8% son musulmanes. Hay otra minoría que son de otro corte, la iglesia ortodoxa griega. Hay, hermano, un grupito, pero el grupo
de evangélicos protestantes, son 5,000 personas las que hay. Yo te puedo decir, ¿y eso qué? Cuando el Señor le está hablando a una iglesia a que mire de dónde ha caído y que se arrepienta, y que el Señor da tiempo para que se arrepienta, que si no, voy a quitar tu candelero de su lugar. Estas son las consecuencias. Donde Pablo pudo, hermano, de un lugar a otro, atravesar todo Asia Menor, de lado a lado, hermano, hoy no hay libertad para el Evangelio. Hoy no hay libertad para el Evangelio. ¿Qué le quiero decir con todo esto? La iglesia de nuestros días está, hermano, sufriendo, gloria al Señor, está enfrentando varios ataques del enemigo. Y debemos de estar preparados. Porque aunque no lo querramos reconocer, está comenzando ya una persecución aquí en los Estados Unidos. Comenzando por la libertad de culto, que ya, hermano, está en un alto riesgo. Y no hemos querido doblar rodillas para suplicarle, rogarle al Dios del cielo que tenga misericordia de nosotros. Este lugar que fue llenado, hermano, fue lleno del Evangelio, donde el Espíritu Santo se movió. Hoy 5,000 personas. Y yo creo que es tiempo de que como iglesia nos pongamos de pie y oremos al Señor pidiéndole. Algunos dicen que hay que pedirle al Señor que mande para allá obreros desde otros lugares hacia Turquía. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros somos culpables y tenemos que reconocerlo, porque aquí tenemos gente, aquí en los Estados Unidos hay gente de Turquía, ¿sí o no? No necesitamos ir hasta Turquía, aquí hay los turcos, pero no se les está compartiendo el mensaje del Evangelio, para que el Señor los alcance y sean los mismos turcos los que vayan, porque saben el lenguaje, saben la costumbre, saben la cultura, conocen todo. ¿Sí o no? Pero estamos fallando nosotros desde acá, porque no estamos compartiendo la palabra de Dios. No necesitamos ir hasta allá. Debemos de pedirle al Señor que envíe obreros a su mies, sí, la Biblia lo dice. Pero si hay alguien que conoce a una persona de Turquía, alguien conoce a un árabe y que puede, o sea, los que saben hablar el inglés y hablan ellos inglés, hay que compartirles el mensaje del Evangelio. Que el Señor los alcance. Hay muchas personas en aquellas áreas, hermanos, de los musulmanes que están convirtiéndose a Cristo. Pero ¿qué sucede? Que se convierten a Cristo y luego los matan. Los matan. Nosotros somos culpables porque nosotros tenemos una libertad que ellos no tienen, que ellos quisieran. Los cristianos que están allá quisieran la libertad de poderse sentar, de poder sacar una bocina afuera y poder predicar y anunciar a Jesucristo. No lo pueden hacer. Tienen, hermanos, que andar a escondidas. Nada de folleto, nada de hablar con libertad de Cristo. No, se pone de acuerdo uno y nos vemos en tal parte y ahí vamos a hablar de la palabra. Y nosotros, con las libertades que tenemos aquí, ponemos mil excusas. Y no estoy hablando, hermano, cuando hay excusas razonables y entendibles. No hablo de aquellas cuando no hay excusa, cuando no hay razón. Simple y sencillamente nos acomodamos al confort del hogar y no queremos ir a sentarme ahí. Hay gente que quisiera estar en una banca como esa. Poder venir, hermano, con su Biblia, hermano, no lo pueden hacer. Tienen que leer en sus casas, memorizar la palabra y hablar allá, hermano, donde se reúnen, hablar de la palabra que han memorizado. El riesgo que nosotros corremos es el mismo, de que de pronto el Señor se desagrade de esta nación que fue
instrumento en las manos de Dios. De aquí salieron muchos misioneros. Amén. Muchas obras, hermano, en Latinoamérica se abrieron gracias a que de aquí de Estados Unidos enviaban misioneros y enviaban recursos también. Sí, amén. Pero hoy, lamentablemente, muchos de los hombres que están presidiendo en iglesias no tienen otra meta sino engrandecer las denominaciones, hacer templo más grande. Debemos de compadecernos de lo que está pasando en los Estados Unidos y en el mundo entero. Amén. Lo único que puede cambiar al ser humano es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Lo único que puede salvar es Cristo. Amén. Y si nosotros guardamos silencio, puede acontecer lo que le pasó a Asia Menor. Hoy no quedan sino solamente ruinas. Y lo que es peor, podemos perder nuestra alma. Nuestra alma podemos llegar a perder por descuidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Le invito a que se ponga sobre sus pies. Y yo no sé, amado hermano, si tiene alguna carga en su corazón al darse cuenta de lo que pasó a Asia Menor, después de haber tenido un mover del Espíritu Santo. Brujos, endemoniados, venían reconociendo a Cristo como su Señor, entregando los libros de hechicería, y no eran pocos, eran muchísimos, porque el poder del Evangelio, hermano, o más bien el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Pero somos usted y yo los llamados a compartir ese mensaje. En esta tarde vamos a estar saliendo a evangelizar. Mi hermano Mata el día de ayer me dice, podemos salir a evangelizar, vamos para allá. Si hay alguien que pueda acompañarnos en esta tarde, yo le invito. Entendemos cuando hay alguien que no puede, hermano, lo entendemos, pero si sí puede, acompáñenos. Acompáñenos. Puede estar por ahí en una orilla orándole al Señor, diciendo, pon palabra, pon un corazón atento, alguien que tenga hambre y sed de tu palabra. Hagamos algo, hermano. El Señor no nos ha salvado para estar de adorno. Cosas grandes ha hecho Jehová con nosotros. Cosas grandes ha hecho Él. No seamos culpables de la desgracia que va a llegar a este país. Hagamos lo que está a nuestro alcance y pidámosle al Señor, Señor, danos fuerza y sabiduría. Incline su rostro. Jesús. Incline su